placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato esta noche con las 5 del día, claro, por supuesto. Vamos por ahí. En el número 5, Noruega. ¿Acierto o error? A través de un mensaje en Twitter, el Centro de Comunicación Nacional de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, desmintió un supuesto documento que circula en redes sociales, donde manifiesta una agenda o acuerdo en Noruega. Mientras tanto, el Departamento de Estado estadounidense considera que el diálogo en Noruega entre la oposición y el régimen de Maduro debe centrarse en la salida de Nicolás Maduro como prioridad. En el número 4, Ancira y Lozoya. En el horno, Altos Hornos de México confirmó en un comunicado que Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración, fue detenido la tarde de este martes en Mallorca, España. Según dice, estas acciones son ilegales y arbitrarias. Las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México, fueron incluidas en la lista de cuentas bloqueadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntamente ser derivadas de actos de corrupción. El abogado defensor de Lozoya aclaró a CNN que él no está enterado de ninguna orden de aprehensión en contra de su cliente, pero agregó que en caso de que así fuese, su defensa se acogería a un amparo judicial. En el número 3, Brasil. Centros de readaptación. 55 presos murieron en disturbios en 4 prisiones en el oeste del país, según lo confirmaron las autoridades. Funcionarios dijeron a la agencia de noticias, Agencia Brasil, que 15 prisioneros fueron encontrados muertos el domingo y otros 42 el lunes en la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas. Muchos parecían haber sido asfixiados. La policía no dijo qué provocó los disturbios. En el número 2, Colombia. New York Times, ¿falso o positivo? En Colombia, la Procuraduría General decidió investigar el alcance que tuvieron las cuestionadas directrices del ejército de aumentar las bajas en combate. Por ello, inició una indagación contra el comandante del ejército, general Nicasio Martínez, y otros altos funcionarios. Por su parte, el general Martínez dijo en Twitter que estará presto a contribuir con transparencia y con la tranquilidad de haber obrado siempre en el marco de la ley. La Procuraduría indicó que busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario The New York Times sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejército Nacional que podría ser similar a la que desencadenó los llamados falsos positivos. En el número 1, México. Militares desarmados. Civiles armados sometieron, arrinconaron contra una pared y desarmaron a militares mexicanos este pasado domingo en el municipio de La Huacana, Michoacán. Según el gobernador de ese estado, Silvano Aureoles Conejo, previamente las autoridades militares habían desarrollado en la zona un operativo en el que confiscaron armas a civiles. A la humillación de los militares se refirió este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegurando que se trató de un acto de valentía que da más autoridad a los militares. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Me pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Sedena, que quiere decir Secretaría de la Defensa Nacional MX de México. Conclu Sedena MX, esa es la etiqueta. A partir de este momento, sus comentarios, por favor, con la etiqueta Conclu Sedena MX a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como responsable y valiente la actitud de los soldados que fueron retenidos por un grupo de civiles armados en un poblado de Michoacán el fin de semana y cuyos videos se hicieron virales a través de las redes sociales. López Obrador aclaró que estas situaciones son muy difíciles y reiteró su apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas. Dijo, esto no les resta autoridad, al contrario, les da más autoridad. Bueno, ¿usted qué cree? Escuche lo que dijo AMLO. Acerca de la actitud de los soldados, fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía es abusar
de nuestros semejantes. Esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad. Y se está trabajando en la capacitación de los integrantes de la Guardia Nacional. Está mal, muy mal, abusar de nuestros semejantes. Como está mal, muy mal, que abusen de nuestros militares. Como está mal, muy mal, que condicionen la liberación a la entrega de las armas que ya se les habían decomisado a los civiles armados. Como está mal, muy mal, que hoy la Secretaría de la Defensa Nacional informe a la prensa mexicana que en efecto las armas se devolvieron porque era el condicionamiento para dejar en libertad a estos soldados. Así que estos civiles armados se salieron con la suya. No solo arrinconaron, humillaron y doblegaron a los militares mexicanos, sino que a sus superiores los obligaron a devolverles las armas decomisadas, siendo esto un delito tipificado en México. Es decir, se dio un acto de impunidad en el que fueron abusados y sometidos elementos del ejército mexicano. Está mal, muy mal, abusar de los semejantes. En estos videos se puede observar la confrontación entre un grupo de soldados y un grupo de civiles armados, a quienes los soldados someten en respuesta a esta demanda que ya le decía yo, de que soltaran primero ellos sus armas. Y ese mismo día, en la zona de la Huacana, medios locales reportaron que autoridades militares habían realizado un operativo. En ese operativo se confiscaron armas a este grupo de civiles armados. Los soldados, como lo ven en el video, ya en el suelo y retenidos, llaman a su superior a petición de los civiles. Llámale a tu superior, le dicen. El soldado llama a su superior. ¿Para qué? Para que autorice la devolución de sus armas. Se escucha a uno de los civiles gritar al teléfono: las armas son del pueblo. Y exigen que se las devuelvan. Escuche. Que quiere las armas, no sé qué prevalece ahí, qué situación, cómo le hacemos, quiere las armas de ellos, el barre, todo lo que traían las personas, la camioneta también. ¡Cállense! Pues el barret que estaba en la camioneta y los otros cállense, están hablando. Pues sí que están ahí. Sí. Jefe, quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular a la Huacana, por favor. Somos el pueblo, no somos gente armada, somos el pueblo y estamos esperando las armas, por favor. Al nombre del pueblo, tú mándalas al nombre del pueblo. Tú mándalas al nombre del pueblo y tú sabes cuáles son las armas. No te voy a decir cuál y cuál y cuál. Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. Usted sabe cuáles son. No somos gente armada, somos el pueblo, dicen. Usted sabe cuáles son. Que las mande a la Huacana. A la Huacana, ahí donde se hizo el decomiso de armas. Tras este hecho, en una conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que su gobierno no tolerará, bajo ninguna circunstancia, civiles que estén armados. Y es que, se lo quiero subrayar, no tiene por qué tolerarse. Eso es un delito. Es un delito que debe perseguirse de oficio. A menos que estos civiles armados o pueblo, como ellos se autodenominan, tengan permisos para portar las mismas. CNN más temprano intentó comunicarse con la Secretaría de Defensa Nacional para conocer sus reacciones al hecho, pero hasta el momento no obtuvimos una respuesta. Sin embargo, en información reciente que reporta la prensa mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional hace llegar una tarjeta informativa al diario Milenio, en la que dice la Secretaría de la Defensa Nacional: con la finalidad de no provocar una desgracia,
los soldados entregaron su armamento. Se tenía la opción de que ingresara un mayor número de efectivos militares para rescatar a sus compañeros. Sin embargo, dice, se optó por devolver el armamento que se había asegurado con el fin de evitar dañar a la población civil y preservar la vida de los soldados. Así que se confirma entonces que devolvieron el armamento que se había incautado, tal y como lo condicionaron bajo amenaza de no entregar a los soldados sometidos en la zona solicitada. Este hecho también generó la reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pidió a las autoridades que investiguen el incidente, pero es que no hay que pedirle a nadie que investigue el incidente. Es que el incidente se tiene que investigar. Es que la legislación mexicana obliga al Estado a investigar algo así. Michoacán, como usted sabe, es una de las regiones en México que se ha convertido en una prioridad para el gobierno de López Obrador. Prioridad con relación al combate a la inseguridad. Esta era una prueba de fuego, claramente. El propio presidente en su rueda de prensa matutina anunció este lunes que Michoacán será uno de los estados donde primero se enviará a la Guardia Nacional, una vez sus miembros hayan culminado su capacitación. La pregunta aquí es, ¿y si agarran también a los de la Guardia Nacional, civiles armados o pueblo armado, y hacen lo mismo otra vez y les vuelven a devolver sus armas incautadas? ¿Se volverá a proceder de la misma forma? Porque así ni la Guardia, ni los soldados, ni nadie podrá contener a civiles armados en Michoacán. ¿No cree usted? Digo, yo solo pregunto. Y recuerde usted, el jefe de la Fuerza Armada, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, es AMLO, es Andrés Manuel López Obrador. Y en su mañanera, como dicen en México, o como le dicen a su conferencia de prensa por las mañanas, no se escuchó la exigencia de una investigación a fondo, de dar con los responsables y de proceder conforme a la ley. Eso no se ha escuchado. Vamos a hablar de todo esto y un poco más como invitado esta noche. Nos acompaña Mario Arroyo Juárez. Él es especialista en seguridad pública desde la Ciudad de México, pero además el señor Mario Arroyo tiene un acercamiento muy importante en el tema de seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y yo le doy la bienvenida y le agradezco que esté aquí con nosotros. Arroyo, tú. A ver, señor Arroyo, dígame usted, ¿qué opina? Primero del proceder y segundo de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Dígame usted si esto no está abriendo la puerta a que se opere igual en el futuro. Buenas noches, Fernando. En primer lugar, pues bueno, agradecerte la oportunidad de hablar con tu auditorio de CNN y ponerte en contexto. La función que yo tengo en México en este instante es el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tiene 5 asientos reservados para ciudadanos. Yo soy uno de esos 5. Es un puesto honorario por 2 años, voy a la mitad de este año y desde ahí simplemente podemos ver un panorama diferente. Me gustaría, antes de responderte sobre los comentarios del presidente de la República, poner a nuestro auditorio en contexto. Este hecho, el que tú comentaste ampliamente, pasaste las imágenes, estuvo relacionado con otro que también sucedió en Michoacán, que fue el domingo precisamente también en el mismo estado, el municipio de Zamora. Para ubicar a nuestro auditorio, esta región colinda con los estados de Guanajuato y de Jalisco, que es un territorio en disputa. Los hechos del Aguacán es en la parte media del estado, en una zona conocida como la Tierra Caliente. El hecho del domingo, Fernando, seguramente lo relataste, llegaron aproximadamente 30 camionetas con más de 10 individuos a masacrar a la policía municipal, mataron a 3 policías, atentaron contra la casa privada de la segunda autoridad del municipio, y eso te demuestra efectivamente que hay un gran vacío de autoridad. Las escenas que pasaste generaron una gran consternación en México, sobre todo en los cuerpos policiales y militares, porque están en la indefensión. Tú mencionabas que cómo era posible que civiles hubieran desarmado
Y yo te diría que este estado tiene una gran tradición, lamentable tradición de casi 10 años o 12 años de civiles armados, que han servido en ocasiones como fuente de ingresos a la propia delincuencia, a veces contratados por particulares, por empresarios, para defender sus propiedades, y en ese contexto de violencia se da este acontecimiento lamentable. ¿Cuál es la lectura que debemos dar? Para nuestro auditorio, decirles que el lunes ayer en la tarde, se aprobó finalmente la Guardia Nacional. Todo lo que se discutió antes, y paradójicamente la Guardia Nacional inicia, Fernando, con estos acontecimientos, y tu pregunta efectivamente es la de todos nosotros. ¿Qué va a pasar si a nuestra institución, que es la última frontera del baluarte de nuestra seguridad, se ve acosada por este tipo de ciudadanos, mercenarios que además utilizan, y eso es importante señalarlo, a escudos humanos, utilizan a mujeres y niños, y que eso también te explica la razón de la inacción y de que en este caso el ejército mexicano haya decidido, esa es mi percepción, optado por no escalar el conflicto. Efectivamente te llevas una gran humillación, una serie de dudas hacia el futuro que pone un horizonte distinto y grandes cuestionamientos. Mario, yo he tenido la oportunidad de estar con las autodefensas en Michoacán. He hecho recorridos con las autodefensas. Sé su forma de pensar y su justificación para estar armados. Lo primero que me dijeron en el recorrido que hice con ellos hace un par de años es la falta de seguridad, la falta de atención del Estado para controlar precisamente la zona. Y ahí viene la excusa de armarse para enfrentar a grupos delincuenciales que también tienen armas, mayormente narcotráfico. Como tú lo has señalado, Mario, muchos de ellos acaban trabajando para esos grupos delincuenciales o para esos carteles del narcotráfico. Pero cuando el propio ejército mexicano se ve no solamente sometido, sino obligado a devolver un decomiso de armas, yo te pregunto, ¿este escenario, con escudos humanos o no, puede repetirse en cualquier momento, con la misma excusa, con la propia Guardia Nacional? Aquí no hay un cambio de estrategia real. Aquí hay un cambio de nombre y un cambio de agrupación. Pero estos procedimientos son los que dan o quitan autoridad, son los que dan o quitan seguridad, son los que dan o quitan control sobre zonas en las que civiles armados mandan y hacen lo que quieran. Esta es la prueba. ¿Qué está pasando con el manejo y la propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador? Sin duda hay una carencia de estrategia, como lo señalas. ¿Va a volver a pasar? Sí, va a volver a pasar. Pasó el día de hoy en el estado de Hidalgo, en esta ocasión con el robo de combustibles. Efectivamente, población civil de nueva cuenta impidió que el ejército se llevara 2 vehículos. Y tu señalamiento es particularmente importante en estos momentos, Fernando, porque se está definiendo la Guardia Nacional. En términos reales, nació ayer, jurídicamente hablando. ¿Y qué va a ocurrir? Quisiera darte algunos números para ponerte en contexto. ¿Cuántos policías hay en México, estatales y municipales? La cifra oficial es de 255,000 policías. Por mucho que este año arrancara la Guardia Nacional con 38,000 o 40,000 efectivos, déjame decirte cuál es el gran reto que van a enfrentar, Fernando. En México cada año ocurren 35 millones de delitos, que nos dejan 26 millones de víctimas, y de estas solamente 2,400,000 se inicia una carpeta de investigación, es decir, una investigación delictiva. Sin duda, la falta de capacidad del Estado mexicano se refleja en este tipo de acontecimientos. ¿Qué va a ocurrir? Lo que debería de ocurrir es que efectivamente con este despliegue tendrá el gobierno de México que dar prioridad, y sobre todo hay un faltante aquí, que son los gobernadores y los gobiernos municipales. Hay una suerte, Fernando, de indolencia y yo te diría de cinismo por parte de muchos gobiernos estatales que en los últimos 12 años se han dedicado realmente a saquear el erario público en materia de seguridad sin hacer realmente estrategias. Es decir, el reto que tiene México, sí me gustaría particularizar, se nos carga mucho la atención pública al gobierno federal sin entender que el estado de fuerza mayor lo tenemos en estados y municipios,
y que hay 32 responsables políticos, hombres y mujeres, gobernadoras o jefa de gobierno, que tienen también una responsabilidad. Son 2.450 municipios y un dato terrible que también te explica esto. Hay 650 municipios, Fernando, que no tienen un solo policía municipal. Esto apenas empieza, esta tragedia tiene dos lecturas. O nos hundimos en esta tragedia o realmente es el momento, creo yo, como pasó en otros países hermanos como Colombia, de realmente tomar en serio, de una vez por todas, los mexicanos completamente, gobierno incluido, el cambio de estrategia. No va a poder solo el gobierno, requiere del conjunto del resto de los actores sociales, y este aislamiento del gobierno de la República, sin duda, no va a llegar a ningún lado si no sumamos todos. Sí. Voy a marcar una pausa, Mario, muy importante lo que estás diciendo, en efecto. Hay responsables en cada estado, debe haberlos, pero un escenario con el ejército mexicano corresponde y compete directamente al gobierno federal, directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de las Fuerzas Armadas, primero. Segundo, otro tema muy importante, es cierto que es un problema heredado, como muchos, el mismo Diego Fernández de Ceballos lo ha anotado, ¿no? Esto es un problema heredado, pero no es la excusa, y yo insisto, y quiero que hablemos de la respuesta, de la justificación y de la forma en que habla Andrés Manuel López Obrador de esto, porque aquí hay un delito flagrante que se ha cometido y no escuchamos del jefe de las Fuerzas Armadas, no escuchamos del presidente de la República la solicitud, el empuje, la exigencia de dar con los responsables y detenerlos. No se escuchó nada de eso, Mario. Y esto también deja mucho que desear, porque si bien es cierto todo lo que me has dicho, la postura que se toma desde arriba, el jefe de las Fuerzas Armadas, con respecto a estos soldados, no creo que les inyecte mucha confianza. Pero tú me dirás, después de la pausa. Mario Arroyo Juárez me acompaña, es especialista en seguridad pública. En facebook.com/conclusiones.cnn puede usted ver contenidos de programas anteriores de conclusiones. Ahí está, donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Si hace clic se suma, si se suma es bienvenido. Por supuesto, ahí está don Enrique Krause, que estuvo ayer por la noche aquí conmigo en el programa, acerca de esta lista de periodistas que se habrían beneficiado de contratos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por supuesto, ahí tiene la respuesta de Enrique Krause. Facebook.com/conclusiones.cnn, súmese en el dedo pulgar. @soy F del Rincón, la etiqueta Conclusedena MX, el hashtag es Conclusedena MX. Regreso con esto que es el tema en México. Militares desarmados. Bueno, eso y lo del exdirector de Pemex, ¿no? Civiles armados que someten a Rincón a encontrar una pared y desarman a militares mexicanos en Michoacán. Y además obligan a sus altos mandos a devolverles las armas que les habían decomisado. Y más adelante Uruguay, ¿quién reemplazará a Tabaré Vázquez? Me visita Juan Sartori, aspirante presidencial por el Partido Nacional. Es una gran sorpresa, no solo para el partido, también para el país. Voy a hablar con él en este programa. Ya regreso.